Paz de Cristo, hermanos. Damos toda la gloria al Señor. Una vez más nos encontramos aquí después de varias semanas que hemos estado haciendo el estudio en forma directa. Otra vez vamos a hacerlo por medio de la grabación para que usted lo pueda ver tranquilamente en casa. Y vamos a compartir este día el segundo estudio de la segunda lección de la que hay de autoridad espiritual, y vamos a estar estudiando entonces que en esta lección de autoridad espiritual, que Dios tiene un orden para todas las cosas, inclusive para que nosotros podamos vivir bajo su protección y poder tomar de las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Tenemos que vivir bajo su orden, bajo el mandato que Él hace. Entonces, para ello nosotros debemos conocer que Dios es ordenado. Él no parte haciendo las cosas desordenadamente. Dios hace todo muy ordenadamente. Vemos que la creación la hace en 7 días, luego se toma un descanso, un día de reposo, y nos ordena a nosotros ir guardando todas estas cosas, todo lo que Él va estableciendo en la Escritura. Y entonces, si queremos nosotros vivir bajo esa protección, bajo el amparo de Dios, bajo la bendición de la palabra de Dios, debemos alinearnos con su voluntad. Entonces, para ello vamos a ir a Mateo capítulo 7 y vamos a estar leyendo en el verso 21 en adelante, que dice así: en el nombre de Jesucristo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. También vamos a tomar como complemento, porque como es autoridad espiritual, vamos a estar viendo Romanos capítulo 13, verso 1, que nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y vamos a entrar en la lección para aprender cómo podemos disfrutar y participar de las promesas que Dios ha hecho para una vida bendecida. Oramos en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesucristo le damos gracias en esta hora, porque podemos reunirnos, Señor, a través de las plataformas, Señor, tecnológicas que hay en este tiempo, para compartir la enseñanza, para compartir un momento de la meditación de la palabra, Señor, que usted nos ha dado para regir nuestras vidas, para que tengamos una conducta aprobada delante suyo, Señor, en obediencia y sujeción a su palabra. Ayúdenos, Señor, a través del Espíritu Santo a crecer en ello y a ser obedientes, y así, Padre, poder recibir de usted la bendición y la promesa de ayuda, de amparo, de refugio que hay en su palabra, Señor, para tener autoridad espiritual sobre toda fuerza, Señor, que nos asedie, que nos aceche, y poder ser victoriosos. Ahora, Señor, pedimos su bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Entonces, vamos a tomar como determinación de que vamos a buscar obedecer a Dios de la mejor manera que podamos, por la Escritura que nos enseña. Vamos a ver que el problema de la humanidad, que la humanidad sufre esta corrupción, esta caída en el jardín del Edén, porque no se sujetó a la palabra de Dios. No se sujetó a obediencia al hombre, que es muy importante. Por eso aquí el Señor dice
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es muy importante hacer la voluntad de Dios. Jesús también les dice a los discípulos, seréis verdaderamente mis discípulos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, cuando seamos obedientes, vamos a ser discípulos. Y si somos discípulos, entonces vamos a estar aprendiendo de lo que Él nos enseña, nos aconseja a través de la Escritura. Dice Génesis, en el capítulo 2 de Génesis, vamos a ir ahí a Génesis, para ir entrando ya en la lección. Vamos a tomar, dice en el verso 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, ciertamente morirás. O sea, no hay remedio. Si ellos desobedecían, morirían. Sin embargo, ellos no tomaron en cuenta este mandato, lo descuidaron, vino la serpiente tomando oportunidad y los engañó y ellos comieron. Entonces fueron debilitados por el deseo de la carne. Hay algo que nosotros tenemos que aprender, es que hay una debilidad en nosotros por hacer el mal. Nos cuesta hacer el bien, pero no el mal, es como natural, nos sale. Dice Génesis capítulo 3, verso 1 en adelante. Vamos a leer hasta el 6. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces aquí nosotros vemos el acto de la serpiente, que Satanás, el enemigo, que entró ahí a robarle la bendición que Dios les dio de vivir en el jardín del Edén, proveyéndoles de todo, donde estaban protegidos por Dios, donde tenían relación con Dios directa, ellos hablaban con Dios, pero la serpiente los engañó. Y los engañó usando de debilidades que habían en ellos mismos. Les puso la tentación porque no les dio a comer, no sacó el fruto la serpiente y se la dio, no los obligó, solo los sedujo, produciendo en ellos, en su relación, les hizo dudar de lo que Dios había dicho, hasta que la serpiente les dijo, con que Dios os ha dicho, pues no moriréis, porque sabe Dios. Entonces les dice que Dios sabe, que lo que pasa que es que le está escondiendo algo en realidad. Lo que sucede es que Dios les está escondiendo algo, y algo que ustedes, digamos, les va a ser beneficioso. Y entonces ellos ahí caen en la desgracia, porque en este caso Eva dice que dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ahora, cuando Dios le dijo que no comiera de ella, no comió, ni Adán comió, y estaba todo bien, pero aquí la serpiente le introduce la duda, les dice que Dios los está engañando, cosa que Dios nunca hace, porque Dios no miente. Entonces, pero la serpiente sí es mentirosa, Satanás es mentiroso, es engañador, es un usurpador. Entonces, ¿qué les despertó? El interés de mirar aquello que les dijeron que no podían tomar y quisieron tomarlo.
vio que era agradable, que era bueno para comer, vio, se fijó en lo que le dijo Dios que no comiera, y ahora como la serpiente le puso que pusiera su atención en él, que era agradable, y dijo, y que era agradable además a los ojos. Comenzó a ver que en realidad el fruto está apetecible y que podríamos tomarlo. Entonces se sedujo a sí mismo. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Aquí ellos quisieron adquirir conocimiento. Son como cosas del ser humano, esto de querer ser más que otro, tener más conocimiento. Bueno, pero son las cosas que ahí despertó la serpiente para alcanzar la sabiduría, y entonces ellos tomaron el fruto y lo comieron, y no pensaron que lo que Dios había hecho por ellos hasta ahí había sido muy bueno, y la serpiente viene y les dice que aquí Dios les está engañando en algo, y ellos cayeron. Cayó a Eva y luego le dio a su esposo, y el esposo comió, y bueno, y ahí ellos perdieron eh, la bendición con Dios. Ellos estaban protegidos, estaban bendecidos, tenían vida eterna, tenían relación con Dios, hablaban con Dios, entonces estaban bendecidos, pero vino Satanás, los engañó, ellos dudaron cuando la duda entró en su corazón, en sus mentes, comenzaron a ver que podía ser deseable, porque vieron que el fruto era bueno, entonces lo quisieron. Y eso les trajo aquí el problema mayor. ¿Cuál es el problema? Es que desobedecieron, no se sujetaron a lo que Dios les había pedido. La autoridad de Dios es muy importante, y toda autoridad que Dios delega para sostener toda su estructura como iglesia, como bendición de Dios, es muy importante sujetarse al mandato que Dios nos da. Entonces aquí ellos desestimaron y desobedecieron. Entonces ahí está el problema. El problema primero es que desobedecieron. ¿Qué les trajo como resultado eso? La caída de la humanidad. La caída de del estado de santidad, de pureza, de buena relación con Dios. Entonces ahí se rompió la relación, fueron expulsados y perdieron, murieron, tal como Dios les había dicho. La serpiente les dijo que no morirían, pero murieron, se engañaron, se dejaron engañar. Y entonces aquí Dios les dijo que no comieran del árbol del fruto de la ciencia del bien y el mal, porque claramente no eran capaces de manejarlo. Claramente nosotros no somos capaces de manejarlo. La humanidad está en perdición porque no somos capaces de manejar el bien y el mal. Al tener el conocimiento de ambas, nos lleva nuestra naturaleza caída ahora, con debilidad pronta a hacer el mal. Por eso Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto que quiero hacer, eso no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Nadie quiere crear problemas, pero los creamos. Y el mayor problema es que se rompió nuestra relación con Dios en este acto. Entonces aquí quedamos bajo la mirada de Dios, que Él mandó y no fue obedecido. La rebelión es desobediencia. Cuando uno no se sujeta, es porque hay rebelión, porque uno dice, aquí esto no, voy a hacer lo que yo quiero. ¿Mm? Y Dios es soberano. Dios mandó que fueran los cielos y la tierra, y estos fueron hechos. Es soberano, es su palabra es muy poderosa, su grandeza, su gloria. Entonces lo que Él nos manda a nosotros debemos preservarlo de esa manera, con poder, con autoridad, con consistencia de fe, creer que Dios, si Dios lo dijo, así va a ser, porque es poderoso Dios. Entonces ahí tenemos el primer caso de rebelión que hubo, que fue en el jardín del Edén, aunque en realidad hubo una rebelión anterior, que es la que está en el cielo con Satanás, y que se llevó una tercera parte de los ángeles, y estos cayeron de la gloria de Dios también porque desobedecieron a Dios, se rebelaron contra Dios.
y así también fueron desechados, los cuales están para, digamos, el castigo eterno. El segundo caso de rebelión que tenemos acá para estudiar es el caso de la rebelión de Cam, el hijo de Noé. Dice en Génesis 9:20, Génesis 9, vamos a ver, Génesis 9, verso 27, dice: a ver, vamos a leer todo el pasaje. Iba a leer solamente el texto primero, vamos a leer todo el pasaje, desde el 20 al 27. Dice: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo, y engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Entonces ahí Cam se rebeló contra la autoridad de su padre, lo deshonró, vio la desnudez de su padre y no la cubrió, y fue y se lo dijo a sus hermanos, y sus hermanos vinieron e hicieron el cuidado de cuidar la honra de su padre, que estaba desnudo, porque aquí suceden dos cosas. Una primera, que Noé descuidó también su lugar de autoridad, se embriagó. La embriaguez es muy mala, perversa, porque lo hace perder la sensatez. Imagínense cómo estaría Noé, que estaba desnudo. La borrachera, cuando la borrachera trae mucho conflicto al ser humano, lo hace decir cosas que no debe, hacer cosas que no debe. Por eso la embriaguez nunca es buena. Y en este caso, Noé perdió su lugar de honra, él la descuidó ante sus hijos, y estaba ahí desnudo. Y vino su hijo Cam y lo vio y lo menospreció, y se lo dijo a sus hermanos, le dijo, porque no cuidó de la honra de su padre, no apreció el lugar de respeto que tenía por su padre. Eso descubre que Cam, en su corazón, en su pensamiento, había rebelión contra la autoridad. La rebelión siempre es mala. Dios no la respalda. Dios resiste a los soberbios. Así que aquí en este caso Cam trajo maldición para su descendencia, para sí y para su descendencia, porque lo maldijo Noé. Y después vemos a Canaán siendo un pueblo muy atropellado por todos los otros pueblos, y nosotros vamos viendo que nunca Canaán logró alguna victoria importante sobre sus enemigos, siempre fue derrotado a causa de esta. Y aún Dios mismo le dijo a Israel que no hicieran pacto ni tregua alguna con Canaán, que fueran siempre, lo vieran como enemigo, porque estaba maldecido, y además Cam, por su condición de maldición, también se fue tras de la idolatría, y ahí nosotros podemos ver muchas otras cosas más. Pero todo esto es aquí esta rebelión, ¿qué la causó? Esta rebelión se causó a causa del descuido de la autoridad. La autoridad era el padre, en este caso Noé, que no cuidó su lugar, y entonces ese error lo llevó a que su hijo
que en su corazón había una rebelión ahí oculta. Se despertó la rebelión y salió a luz. Entonces, eh, eh, cuando un líder falla en su trabajo, en su, en su posición como líder que Dios le ha puesto, eh, despierta la rebelión de alguien, siempre. Entonces, en este caso fue Cam el que se rebeló contra su padre. Eh, eh, a veces se dan estos casos para que salga a la luz la rebelión, pero siempre hay una responsabilidad también, y el que es responsable tampoco queda, digamos, libre de esta responsabilidad como Noé. Noé fue responsable él de haber provocado, haber dado lugar a esta rebelión. Cuando si no hubiera guardado su lugar, su hijo tal vez no se hubiera rebelado. Pero aquí le dio oportunidad y además después lo maldijo. Trajo puros males. Se da cuenta que el hecho de que no se sujete en la ordenanza de Dios, en la ordenanza divina, nos trae muchos males a los seres humanos. Bueno, esto pasó aquí, se destruyó también una relación familiar, porque el padre maldiciendo al hijo. Entonces, eh, necesitamos nosotros tener sujeción a la palabra de Dios y respetar a los líderes, a la autoridad, respetar al padre, a la madre, al pastor, a los líderes que están puestos por sobre nosotros, al ministerio, porque tienen un respaldo divino. Las autoridades, dice que Pablo, sométase a toda autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios están establecidas. Entonces nosotros, si no nos sujetamos a la autoridad, no nos estamos rebelando solamente sobre ellos, sino también contra la voluntad de Dios. Entonces vamos a ver también el tercer caso, que es la rebelión de Nadab y Abiú. Esto lo encontramos en Levíticos capítulo 10, verso 1 y 2, y dice: y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno un incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Aquí el problema de estos sacerdotes, que eran los hijos de Aarón, ellos estaban para la ordenanza del servicio en el templo, pero nadie les mandó a eso en esa hora. Además, había mandato de que el fuego para el altar debía ser el fuego que Dios inició. Recuerden que Dios inició ese fuego. Entonces, lo que los sacerdotes tenían que hacer era mantener el fuego encendido. Y aquí Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño. Ellos mismos lo iniciaron, ellos mismos produjeron el fuego. Entonces, ese fuego no fue agradable a Dios. Es muy importante sujetarse a lo que Dios manda y establece, porque ¿qué pasó? Ellos fueron a ofrecer y ese fuego los mató, porque el Señor no aceptó aquello, porque no estaban haciendo lo que Él había mandado. Entonces, esto nos habla de ordenanza en el ministerio. Si nosotros andamos desordenadamente, ese ministerio va a fracasar, o ese liderazgo va a fracasar. Pero los líderes, a veces hay quienes tienen el don de liderazgo, entonces quieren mandar y quieren ordenar y quieren corregir y quieren, en este caso, ellos, la ordenanza era que el fuego tenía que estar producido. Además, para ofrecer el sacrificio había un orden en el sacerdocio. En este caso, Aarón era el sumo sacerdote, y ellos decidieron, como hijo del sumo sacerdote, ofrecer. Pensaron que a lo mejor tendrían algún derecho de hacerlo, y lo hicieron de la forma incorrecta, y Dios no se agradó de ello, y por esto ellos murieron. Entonces, de modo que nosotros debemos cuidar los liderazgos que se nos dan, que se nos pone,
porque eso es de parte de Dios, pero debemos ver también el orden que Dios establece para esos liderazgos, para sujetarnos bajo autoridad y bajo las normas que Dios está mandando. ¿Mm? Eh, el otro caso de rebelión que veremos es la rebelión de Aarón y Miriam. Esta la encontramos en Números capítulo 12, verso 1 y 2, y dice: Miriam y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer etíope. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Entonces, aquí el problema de la rebelión fue que eh, hablaron, murmuraron en contra de la autoridad que Dios había puesto. Dios había puesto a Moisés como autoridad y ellos encontraron defecto en esta autoridad y, y entonces menospreciaron la autoridad. Dijeron, bueno, solamente por él habla Dios, por Moisés nada más, no habla también por nosotros. Entonces sucede que la autoridad debe ser respetada, respetada espiritualmente. Eh, si hay algo que a veces sucede que nosotros comenzamos a ver que no estamos de acuerdo con lo que está haciendo la autoridad y queremos corregir, queremos nosotros decir, no, esto debiera hacerse así, pero resulta que si fuera como nosotros decimos, Dios no hizo los cielos y la tierra, Dios no estableció el día y la noche, no dio la lluvia, la nube y el viento, no lo dio Dios, no le dio un límite al mar Dios. Entonces, si la autoridad que tenemos por delante no es la que ha puesto Dios, ¿quién la puso? Dice Romanos que debemos sujetarnos a la autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Por tanto, si Dios quisiera corregir o cambiar, va a tratar con esa autoridad, sin duda. Y tal vez, a lo mejor está haciendo algo que no... Bueno, para eso es la oración, la búsqueda de Dios. Pero no vamos a nosotros rebelarnos contra la autoridad. Tomemos el caso de David. David, Saúl falló porque no obedeció a Dios. También ahí hay un caso de rebelión en contra de la autoridad del rey, Saúl. No obedeció, dijo Dios, la ordenanza era matar, todo, destruye. Y él no obedeció. Perdonó al rey, los príncipes y lo mejor del ganado para sacrificarlo a Dios. Pero Dios le había dicho que destruyese y matase. Entonces ahí Dios lo desechó. Cuando lo desechó, se proveyó de un varón llamado David. Este joven, Dios se agradó de él y le dispuso el reino. Y lo ungió Samuel. Fue hasta la casa de Isaí y ahí lo ungió como rey. Este es el que Dios ha escogido como rey para Israel. Y David, siendo joven, no fue y tomó el reino. Ya estaba ungido. El profeta de Dios, Samuel, le había dicho que era el escogido para rey por Dios, como rey para Israel. Y él esperó el tiempo que Dios lo habría de poner. No fue y tomó él el lugar. Aunque ya Saúl había sido desechado y Saúl procuraba después matar a David, aún ahí David no usurpó el lugar, más lo tuvo a la mano para darle muerte a Saúl, mientras sus compañeros le decían, ahí Dios lo ha entregado en tu mano. Él no levantó su mano contra el ungido, dice
no haré daño al ungido de Jehová. Él, él, él no estaba viendo en Saúl la autoridad, aunque sabía que Saúl era la autoridad, era el rey, pero él estaba viendo la autoridad de Dios en Saúl. No levantaré mi mano contra el ungido de Jehová. Ese era su cuidado. Y Dios después le dio el reino como correspondía, como Dios, porque lo que Dios se dispone, lo hace. ¿Mm? Él hace lo que quiere y como Él quiere. Entonces, en este caso, Miriam y Aarón murmuraron contra la autoridad que es puesta y quisieron ponerse en lugar de la autoridad. Y eso trajo castigo, trajo lepra. Y Miriam se llenó de lepra. Nosotros podemos acarrear lepra espiritual, porque si nuestra lengua no se sujeta, si nuestro hablar no se sujeta a Dios en el respeto, en el temor de Dios, a lo que Dios ha establecido, entonces vamos a acarrear maldición espiritual hacia nosotros, porque Dios nos respalda la rebelión. La toma como ataque directo a su autoridad, porque es eso. Dios, autoridad espiritual es eso. Nosotros, los demonios no se sujetan porque nosotros tengamos algún poder extraño. Las enfermedades cuando sanan y oramos, no es que nosotros tengamos un poder extraño, extraordinario, sino más bien es la autoridad delegada de Dios por medio de la sujeción, porque le hemos creído y porque le hemos buscado y porque le hemos adorado, porque le hemos bendecido. Entonces Dios deposita de esa autoridad y somos un canal de bendición. Pero si nosotros nos ponemos y damos lugar a la rebelión contra la autoridad, encegueciéndonos el entendimiento para que no podamos comprender que estamos yéndonos contra Dios, no vamos a recoger buen fruto. Porque la Escritura nos dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. De modo que nosotros, si sembramos rebelión, lo único que vamos a conseguir hacia nosotros como obra espiritual también será rebelión. No habrá quien se nos sujete porque nosotros no hemos sido sujetos. Si nosotros nos sujetamos a Dios, entonces Dios sujetará las cosas a nosotros. Y la ordenanza y los liderazgos. Y si usted tiene don de liderazgo, tiene don de organización, Dios lo va a poner en su lugar, en su tiempo. Pero se tiene que sujetar. Tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios. Entonces, aquí nosotros encontramos a Miriam y Aarón murmurando contra Moisés y ellos tuvieron ahí problemas porque ellos sufrieron lepra y tuvo que ser separada Miriam y eso trajo retraso a la marcha que ellos llevaban. Recuerda que ellos estaban marchando por el desierto, iban tras la tierra prometida y estaban en búsqueda de alcanzar la meta, pero eso los retrasó porque murmuraron, rebelión de murmuración. Hasta aquí llevamos los casos de rebelión, la rebelión de Cam, partimos con la rebelión de Eva en el principio, en Génesis, que no se sujetó a la obediencia de Dios directa, y entonces eso trajo como perjuicio que fueron expulsados, perdieron la protección, el amparo del Altísimo, la provisión de Dios. Tuvieron que ir y sembrar y trabajar y enfermar y morir por causa de la desobediencia de Adán y Eva ahí en el Génesis. Luego tenemos la rebelión de Cam, que no respetó la autoridad. Hoy en día hay mucha falta de respeto a la autoridad en todas partes, en lugares públicos, en la televisión, en todos los lugares, en los colegios, los alumnos golpean a los profesores, en todas partes, en la calle la gente golpea a la policía, en los hogares, los padres y los hijos se insultan como si nada.
y porque no hay sujeción a la autoridad y eso trae caos, no trae ninguna bendición, solo caos y destrucción, muerte, separación de Dios, eh, las promesas que Dios tiene a través de su palabra para los que le creen se apartan de nosotros. Entonces todo esto es producto de la rebelión porque no somos sujetos, y entonces Noé dijo: maldito sea Can con maldición. Entonces, y esta maldición eh, le trajo maldición a Canaán, la descendencia toda. Estudiáramos sobre ello, veríamos aquí y ahí también lo que tenemos que aprender en esta rebelión de Cam, que la provoca la autoridad. Entonces la autoridad también en el lugar, pongámonos nosotros como autoridad, en el caso el liderazgo que tengamos, en el lugar que estemos, debemos ser cuidadosos con el liderazgo, porque nuestros actos pueden provocar una rebelión y tampoco eso agrada a Dios, como el caso de Noé. Aquí Noé hizo que su hijo se levantara contra él y él lo terminó maldiciendo, como un padre maldice a un hijo, pero lo hizo porque su hijo lo deshonró también a él. Y ahí tenemos el conflicto por la falla del líder, del liderazgo, del que está puesto en el lugar para liderar en bendición. Sin embargo, su acto trajo maldición. La rebelión de Nadab y Abiú. Esto es, ellos, aunque están para liderar, porque son del linaje del sacerdocio, están puestos para el sacerdocio, puestos para el servicio, pero nadie les mandó. Ellos se tomaron el lugar y fueron e hicieron lo que Dios nunca mandó. Ofrecieron algo que Dios no les pidió. Entonces eso les trajo la muerte. Habrá algunos de nosotros que estamos creciendo en el liderazgo, vamos avanzando, pero aún no hemos, aún Dios no nos ha dado el lugar, y tal vez algunos quisiéramos hacer algo más. No, el pastor no lo sabe hacer bien, no lo está haciendo bien, así que yo lo voy a hacer mejor. Eso tampoco agrada a Dios, porque la autoridad está puesta por Dios. Y no vamos a hablar contra Él, ni de Él, sino lo que hay que hacer es alinearse con Dios. Alinearse. Necesitamos estar alineados en la palabra de Dios para que ésta traiga bendición sobre nuestros liderazgos, y a su tiempo Dios nos exaltará, porque así dice la palabra, que a su tiempo Dios. Entonces el problema de Nadab y Abiú fue que se adelantaron a hacer algo que nadie les pidió. No sea que el tentador venga y nos engañe y nos lleve a creer que nosotros podemos hacerlo mejor. Pero si Dios no nos ha puesto, por algo no nos ha puesto. Póngase en ese lugar, porque Dios hizo los cielos y la tierra. Y si quisiera cambiar una autoridad y ponerla a usted, ya lo habría hecho. Así que vámonos despacito. Estamos aprendiendo. No es que usted lo haga. Yo sé que usted no lo hace, porque usted respeta la autoridad, ora por la autoridad y vela por hacer la voluntad de Dios. En eso estamos, amén, aprendiendo. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios traiga las promesas de bendición sobre nosotros. Cuando oremos, el Señor nos oirá, se abrirán los cielos y vendrá la bendición de Dios, vendrá la respuesta. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a autoridad. Lo que Dios mandó es lo que hemos hecho, y entonces la palabra de bendición viene sobre nosotros. Todas las bendiciones de Dios están para nosotros. Y bueno, ya hablamos de la rebelión de Aarón y María, que hablaron contra su hermano, pero no estaban hablando solamente contra su hermano, sino contra la autoridad. Es que ese es el punto. A veces aquí podríamos decir, a Aarón y María dijeron, bueno, si Moisés, qué sé yo, nosotros lo cuidamos, nosotros lo ayudamos. Miriam diría, yo lo mudé, le di hasta biberón y ahora viene él a mandar y yo. Entonces, esas confianzas que nos llevan a veces a hablar con ligereza. Entonces, aquí es donde nosotros debemos tener sujeción espiritual, porque no es la autoridad de la persona que está nada más, es delegada de Dios. Y entonces ella toma otro carácter. Es que Dios es el que lo puso. Y Dios conoce y Dios sabe.
Entonces, si Dios quiere corregir algo, lo va a hacer. No nos va a pedir ayuda a nosotros. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros debemos cuidar aquí el problema en esta rebelión es la murmuración por confianza. A lo mejor tenemos tanta confianza con la autoridad que no lo vemos como autoridad. Y ahí también hay un peligro. Porque la confianza está bien, podemos tener confianza, pero cuando la persona tiene un lugar de autoridad y está en ese lugar de autoridad, hay que respetarlo como autoridad. Por eso no hay que nunca atacar el lugar en el cual está liderando. Sea pastor, sea ministro, sea líder de departamento, cualquier líder que está puesto ahí, hay que respetarlo, porque estamos respetando la autoridad delegada de Dios. Entonces, vamos a leer Judas en el capítulo 1 y vemos que el ángel Miguel tiene un encuentro con Satanás y nos enseña una lección. Dice en el verso 8 y 9 de Judas, la epístola del apóstol Judas, 8 y 9, dice: no obstante, antes dice, porque esto viene de antes, pero me dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne y rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Entonces aquí nos enseña que el arcángel Miguel está en disputa por el cuerpo de Moisés con Satanás. Y él pudiendo, porque él fue enviado de Dios, tiene una autoridad, entonces podía, y Satanás es una autoridad caída. Satanás se fue expulsado del reino. Sin embargo, Satanás era el segundo de Dios. O sea, allá en el reino, en la autoridad, era el segundo, el que estaba a cargo de todos los ángeles. Entonces, Miguel reconoce esa autoridad, aunque es caída, y le dice: el Señor te reprenda. No le reprende él, sino le dice: el Señor te reprenda. ¿Por qué? Por la autoridad delegada. Él la ve. Aún en Satanás, ahí como potestad caída, ve esa autoridad. Y nosotros debiéramos aprender de él para tomar ejemplo. ¿Y qué pasó? Que venció. ¿Quién venció ahí? Miguel. Miguel venció. Entonces, nosotros tenemos que el arcángel alcanza victoria. ¿Por qué? Porque se sujeta a la autoridad delegada. Él tiene una autoridad, pero invoca la autoridad superior para poder luchar con esta potestad. Estamos hablando de una potestad caída de Satanás, el ladrón, la serpiente, el que desde el principio hasta ahora está metiéndose ahí para provocarnos problemas. Y dice Santiago capítulo 3, verso 8, porque nosotros de la murmuración nos provoca, a veces pareciera que produce ningún daño, pero hay daño en esto. Dice: pero ningún hombre puede domar la lengua. Dice Santiago capítulo 3, verso 8. Entonces, vamos a ver que dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Porque el hablar mal provoca daño, produce mucho daño, desanima a otro, anima a otro también a sumarse, y ahí se van haciendo rebeliones. El dominio de la lengua es un acto de bendición espiritual, sujetar la lengua con temor y temblor por causa de Dios. Entonces, Mateo capítulo 12, verso 36 nos dice: pero yo digo que de toda palabra ociosa que los hombres hablaren, de ella darán cuenta en el día del juicio.
Sujete la lengua. Yo debo sujetar la lengua, si no voy a tener que responder por cada palabra insensata que haya hablado. De quien sea, de usted, de Dios me libre, o de cualquiera. No debemos. Entonces, en Mateo 12:38 nos dice que la lengua hay que sujetarla, porque si la dejamos libre, saca lo que hay realmente en nosotros. Déjela hablar. Es muy bueno escuchar, porque si usted oye, sabe lo que hay en el que habla. Dice Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La boca habla de lo que hay en nosotros. Y si hay murmuración, es triste, porque la murmuración encierra mucha sentimientos malos que hay ahí, que hay envidia, que hay rencor, dolor por alguna cosa guardada. Por eso nosotros debemos limpiar nuestro corazón por medio de la oración, para que haya pureza al hablar, alabanza, adoración. Que el Señor esté sanando nuestra alma de amargura. La amargura trae muchas enfermedades espirituales y físicas. Entonces, la lengua habla lo que hay en nuestro espíritu, en nuestro interior. Dice Mateo 12:35, el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Si dejamos que la lengua hable y hay malas cosas, van a salir malas cosas. Y la murmuración es malo, no trae provecho, no trae bendición. Entonces, si hay esto, entonces hay que pedirle a Dios que lo saque de nuestro corazón. Entonces, necesitamos purificar nuestro corazón de continuo. Dice Santiago capítulo 4, verso 8, vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aquellos que andamos ahí rumoroso, debemos pedirle a Dios que purifique nuestro corazón, que ponga gozo, para que hablemos dulzura, alabanza, gozo, ánimo hacia los hermanos. La murmuración desanima. Alguien la escucha y dice, pucha, no quiere venir después a la iglesia. Y si somos estorbo a alguien que viene para salvación y se pierde por nuestra causa, tenemos que responder por ello. La murmuración no trae nada bueno. Entonces debemos, cada vez que nuestra lengua a veces se va así, se resbala, debemos arrepentirnos, pedir perdón a Dios y a los ofendidos por los dichos de nuestra boca. Dice Santiago capítulo 4, verso 6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Necesitamos nosotros vivir autoridad espiritual. Esto nos va a ayudar a tener un corazón alegre, un alma sana. Nuestra oración va a llegar a Dios y va a venir respuesta. Vamos a orar por los enfermos, ellos van a sanar. Vamos a pedir a Dios por los perdidos y estos se van a salvar, van a encontrar la luz. Pero si nosotros dejamos que la rebelión tome lugar en nuestras vidas, le estamos dando lugar al diablo. Él es el padre de la rebelión, el padre de mentira, el padre del celo, el padre de la envidia, el padre del rencor, de la odiosidad, de la amargura, y produce puros males. Pero si nosotros le resistimos en el nombre de Jesucristo, el Señor va a sanar nuestro corazón, va a sanar nuestros sentimientos, nos va a librar. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Entonces nosotros debemos pedirle a Dios que nos ayude a ser sujetos espiritualmente. Amén. La lección de hoy entonces, autoridad espiritual. Sujetándonos a Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces la autoridad está puesta por Dios. Y no vamos a hablar contra Él, ni de Él, sino lo que hay que hacer es alinearse con Dios.
alinearse, necesitamos estar alineados en la palabra de Dios para que ésta traiga bendición sobre nuestros liderazgos, y a su tiempo Dios nos exaltará, porque así dice la palabra, que a su tiempo Dios. Entonces el problema de Nadab y Abiú fue que se adelantaron a hacer algo que nadie les pidió. No sea que el tentador venga y nos engañe y nos lleve a creer que nosotros podemos hacerlo mejor. Pero si Dios no nos ha puesto, por algo no nos ha puesto. Póngase en ese lugar, porque Dios hizo los cielos y la tierra. Y si quisiera cambiar una autoridad y ponerla a usted, ya lo habría hecho. Así que vámonos despacito. Estamos aprendiendo. No es que usted lo haga. Yo sé que usted no lo hace, porque usted respeta la autoridad, ora por la autoridad y vela por hacer la voluntad de Dios. En eso estamos, amén, aprendiendo. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios traiga las promesas de bendición sobre nosotros. Cuando oremos, el Señor nos oirá, se abrirán los cielos y vendrá la bendición de Dios, vendrá la respuesta. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a autoridad. Lo que Dios mandó es lo que hemos hecho, y entonces la palabra de bendición viene sobre nosotros. Todas las bendiciones de Dios están para nosotros. Y bueno, ya hablamos de la rebelión de Aarón y María, que hablaron contra su hermano, pero no estaban hablando solamente contra su hermano, sino contra la autoridad. Es que ese es el punto. A veces aquí podríamos decir, a Aarón y María dijeron, bueno, si Moisés, qué sé yo, nosotros lo cuidamos, nosotros lo ayudamos. Miriam diría, yo lo mudé, le di hasta biberón, y ahora viene él a mandar, y yo. Entonces, esas confianzas que nos llevan a veces a hablar con ligereza. Entonces, aquí es donde nosotros debemos tener sujeción espiritual, porque no es la autoridad de la persona que está nada más, es delegada de Dios. Y entonces ella toma otro carácter. Es que Dios es el que lo puso, y Dios conoce y Dios sabe. Entonces, si Dios quiere corregir algo, lo va a hacer. No nos va a pedir ayuda a nosotros. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros debemos cuidar aquí. El problema en esta rebelión es la murmuración por confianza. A lo mejor tenemos tanta confianza con la autoridad que no lo vemos como autoridad. Y ahí también hay un peligro. Porque la confianza está bien, podemos tener confianza, pero cuando la persona tiene un lugar de autoridad y está en ese lugar de autoridad, hay que respetarlo como autoridad. Por eso no hay que nunca atacar el lugar en el cual está liderando. Sea pastor, sea ministro, sea líder de departamento, cualquier líder que está puesto ahí, hay que respetarlo, porque estamos respetando la autoridad delegada de Dios. Entonces, vamos a leer Judas en el capítulo 1, y vemos que el ángel Miguel tiene un encuentro con Satanás y nos enseña una lección. Dice en el verso 8 y 9 de Judas, la epístola del apóstol Judas, 8 y 9, dice: no obstante, antes dice, porque esto viene de antes, pero me dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne y rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Entonces aquí nos enseña que el arcángel Miguel está en disputa por el cuerpo de Moisés con Satanás. Y él pudiendo, porque él fue enviado de Dios, tiene una autoridad. Entonces y Satanás es una autoridad caída. Satanás se fue expulsado del reino. Sin embargo, Satanás era el segundo de Dios.
O sea, allá en el reino, en la autoridad, era el segundo, el que estaba a cargo de todos los ángeles. Entonces Miguel reconoce esa autoridad, aunque es caída, y le dice, el Señor te reprenda. No le reprende él, sino le dice, el Señor te reprenda. ¿Por qué? Por la autoridad delegada. Él la ve, aún en Satanás, ahí como potestad caída, ve esa autoridad. Y nosotros debiéramos aprender de él para tomar ejemplo. ¿Y qué pasó? Que venció. ¿Quién venció ahí? Miguel. Miguel venció. Entonces, nosotros tenemos que el arcángel alcanza victoria. ¿Por qué? Porque se sujeta a la autoridad delegada. Él tiene una autoridad, pero invoca la autoridad superior para poder luchar con esta potestad. Estamos hablando de una potestad caída de Satanás, el ladrón, la serpiente, el que desde el principio hasta ahora está metiéndose ahí para provocarnos problemas. Y dice Santiago capítulo 3, verso 8, porque nosotros de la murmuración nos provoca, a veces pareciera que produce ningún daño, pero hay daño en esto. Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua. Dice Santiago capítulo 3, verso 8. Entonces, vamos a ver que dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Porque el hablar mal provoca daño, produce mucho daño, desanima a otro, anima a otro también a sumarse, y ahí se van haciendo rebeliones. El dominio de la lengua es un acto de bendición espiritual, sujetar la lengua con temor y temblor por causa de Dios. Entonces, Mateo capítulo 12, verso 36 nos dice, pero yo digo que de toda palabra ociosa que los hombres hablaren, de ella darán cuenta en el día del juicio. Sujeten la lengua. Yo debo sujetar la lengua, si no voy a tener que responder por cada palabra insensata que haya hablado. De quien sea, de usted, de Dios me libre, o de cualquiera. No debemos. Entonces, Mateo 12, 38 nos dice que la lengua hay que sujetarla, porque si la dejamos libre, saca lo que hay realmente en nosotros. Déjela hablar. Es muy bueno escuchar, porque si usted oye, sabe lo que hay en el que habla. Dice Mateo 12, 34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La boca habla de lo que hay en nosotros. Y si hay murmuración, es triste, porque la murmuración encierra mucha sentimientos malos que hay ahí, que hay envidia, que hay rencor, dolor por alguna cosa guardada. Por eso nosotros debemos limpiar nuestro corazón por medio de la oración, para que haya pureza al hablar, alabanza, adoración. Que el Señor esté sanando nuestra alma de amargura. La amargura trae muchas enfermedades espirituales y físicas. Entonces, la lengua habla lo que hay en nuestro espíritu, en nuestro interior. Dice Mateo 12:35, el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Si dejamos que la lengua hable y hay malas cosas, van a salir malas cosas. Y la murmuración es malo, no trae provecho, no trae bendición. Entonces, si hay esto, entonces hay que pedirle a Dios que lo saque de nuestro corazón. Entonces, necesitamos purificar nuestro corazón de continuo. Dice Santiago capítulo 4, verso 8, vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aquellos que andamos ahí rumoroso, debemos pedirle a Dios que purifique nuestro corazón, que ponga gozo, para que hablemos dulzura, alabanza, gozo, ánimo hacia los hermanos. La murmuración desanima. Alguien la escucha y dice, pucha, no quiere venir después a la iglesia.
Y si somos estorbo a alguien que viene para salvación y se pierde por nuestra causa, tenemos que responder por ello. La murmuración no trae nada bueno. Entonces debemos, cada vez que nuestra lengua a veces se va así, se resbala, debemos arrepentirnos, pedir perdón a Dios y a los ofendidos por los dichos de nuestra boca. Dice Santiago capítulo 4, verso 6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Necesitamos nosotros vivir autoridad espiritual. Esto nos va a ayudar a tener un corazón alegre, un alma sana. Nuestra oración va a llegar a Dios y va a venir respuesta. Vamos a orar por los enfermos, ellos van a sanar. Vamos a pedir a Dios por los perdidos y estos se van a salvar, van a encontrar la luz. Pero si nosotros dejamos que la rebelión tome lugar en nuestras vidas, le estamos dando lugar al diablo. Él es el padre de la rebelión, el padre de mentira, el padre del celo, el padre de la envidia, el padre del rencor, de la odiosidad, de la amargura, y produce puros males. Pero si nosotros le resistimos en el nombre de Jesucristo, el Señor va a sanar nuestro corazón, va a sanar nuestros sentimientos, nos va a librar. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Entonces nosotros debemos pedirle a Dios que nos ayude a ser sujetos espiritualmente. Amén. La lección de hoy entonces, autoridad espiritual. Sujetándonos a Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces